Hola a todos, soy Sebastián Fernández de Rosenbauer. Nos encontramos hoy en nuestra planta de South Dakota haciendo la inspección final de un tremendo camión para el Cuerpo de Bomberos de Santiago en Chile. Vamos a explicar punto por punto las características principales de este camión. Esperamos que les pueda gustar porque es un modelo sumamente interesante. La estructura de este vehículo parte con este parachoques extendido y hecho especialmente a la medida del Cuerpo de Bomberos de Santiago, especialmente la 9ª compañía. Tiene su compartimiento especial para guardar mangueras, equipamiento, lo que estimen necesario. Tiene una succión por el lado derecho, la tradicional sirena electromecánica en el lado izquierdo y todo lo que es alarma sonora propiamente tal. Claxon, parlante de sirena electrónica, todo dentro del mismo parachoques. Este tipo de vehículos es uno de los más grandes que fabricamos. Por lo tanto, requiere un chasis especialmente hecho para llevar este tipo de carga. Por lo mismo que utilizamos nuestro chasis custom, que es el Commander, fabricado completamente acá en Estados Unidos por Rosenbauer. Si se fijan, es un chasis especialmente diseñado para bomberos, no es un chasis de tipo comercial. Tiene varias características importantes. Por ejemplo, los espejos están hechos a solicitud del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la 9ª compañía. Tiene sistemas de cámaras integrados, cosa que puede ayudar al conductor a tomar las mejores decisiones, tanto en los costados como en la parte trasera. Es una cabina de 4 puertas, tiene acceso para personas y bomberos en la parte de atrás. Por lo tanto, es muy completa y es muy robusta. Es una estructura muy sólida para poder soportar un camión de este tamaño. Esta cabina, como les expliqué anteriormente, es de 4 puertas. Puede trasladar 2 personas en el frente, que es el conductor y el oficial al lado, y en la parte de atrás puede llevar 6 personas. Fijan, tenemos asientos completos para los tripulantes con soporte de equipo de respiración autónoma, cinturón de seguridad, aire acondicionado, todo en una cabina sumamente cómoda y segura con los más altos estándares de protección para el bombero. Este camión, a petición del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ha sido equipado con una bomba Waterous de 2000 galones por minuto. Distintas configuraciones de salidas y entradas según su requerimiento, con válvulas de acceso manual como también válvulas eléctricas. Tiene una configuración importante de entradas y salidas de alto caudal para poder alimentar la plataforma. Por lo tanto, para ese tipo de salidas y entradas se utilizan preferentemente válvulas eléctricas. El resto de las salidas de menores caudales los podemos trabajar de forma segura con válvulas manuales sumamente tradicionales. Adicionalmente, esta bomba ha sido equipada con un governor de tipo electrónico, pero mantiene los manómetros antiguos tradicionales tanto de entrada como salida de la bomba. Eso es parte de las elecciones que muchos de nuestros cuerpos de bomberos que trabajan con nosotros pueden elegir. Algunos van por el lado más electrónico, otros mantienen los estándares más antiguos o algunos combinados como este que se pueden hacer perfectamente bien en todos nuestros paneles de bomba. Se fijan también, el fondo del panel de bomba está cubierto por Line-X, que es una protección adicional que incluso se ve bastante bien. Tema estético, tema de protección, es un opcional. Hay varios opcionales que pueden utilizar ustedes para lo que es el fondo del panel de bomba. Vamos a revisar ahora lo que es el carrozado del vehículo. Este es un carrozado bastante largo porque se trata de una escala importante, por lo tanto tenemos mucho espacio disponible. En este lado del vehículo tenemos 6 compartimientos y por el otro lado tenemos 7. Todos estos compartimentos se pueden configurar a la medida de cada cuerpo de bomberos. En este caso, construimos las repisas tanto fijas como abatibles según lo que nos indicó el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Incluso podemos ocupar espacios en el cuerpo como estos que están entre los ejes, que nos sirven para guardar nuestras botellas de aire comprimido. Tenemos incluso una situación muy especial donde tenemos un refrigerador guardado en uno de los compartimentos. Se fijan, es un compartimento totalmente tradicional, pero ellos están acostumbrados a salir con agua fría para todo tipo de operación y en este caso los mantenemos al interior del vehículo, conectado al sistema del vehículo, por lo tanto ellos siempre van a tener su agua fría disponible. Compartimentos más pequeños porque por ejemplo aquí tenemos lo que son los estabilizadores del camión, pero se aprovecha todo espacio útil posible. Y en la última sección, la escala de acceso a la tornamesa para poder controlar la plataforma. En la parte posterior del vehículo tenemos
otro compartimento más y es bastante especial porque es el que nos permite almacenar todas las escalas de piso. Este es un vehículo que lleva agua con su bomba, la escala aérea propiamente tal y también las tradicionales escalas de piso, con espacio, por ejemplo, para guardar ganchos, cualquier tipo de herramienta que este espacio nos permita. También a solicitud del Cuerpo de Bomberos de Santiago tenemos camas de manguera que van prácticamente a todo lo largo del cuerpo. Es un espacio sumamente útil y que está siendo aprovechado. Nos encontramos ya en la tornamesa de este vehículo, que es donde se controla la operación de la escala. Tenemos el monitor que nos da todas las variables de movimiento y de posición, ángulo, extensión, rotación, y también nos limita los puntos que por alguna razón de seguridad no sea posible alcanzar. Recordemos que estos vehículos pueden trabajar con sus estabilizadores al máximo o retraídos. Si están retraídos, el computador automáticamente nos va a limitar el movimiento hacia esos sectores. Tenemos también el control del monitor. Este es un vehículo equipado con 2 monitores y aquí tenemos el control remoto de uno de ellos. El control de la escala se realiza solo con un joystick. Es muy simple de operar. Con el mismo joystick logramos hacer los 3 movimientos de forma simultánea. Tenemos el intercomunicador que nos permite tanto hablar con los bomberos que están en la plataforma como con el operador de la bomba. Es un circuito cerrado entre esas 3 personas. La escala es de 104 pies de extensión. Se encuentra galvanizada y en este caso pintada completamente de blanco. Los colores son opcionales. Ustedes pueden elegir el color que deseen o simplemente no pintarla, dejarla con su tono natural. Por el medio vemos que va la cañería telescópica que nos permite alimentar los monitores que se encuentran en la punta. Por acá, si se fijan, también la superficie y todas las barandas se encuentran protegidas con Linex, que le da una durabilidad muy superior al material. Nos encontramos ahora en la plataforma o cesta de este vehículo. Si se fijan, tenemos una copia de los controles que están en la tornamesa. Mismo joystick, mismo monitor de condiciones que le permiten al bombero que se encuentra aquí poder controlar la plataforma. Tiene acceso también al control de los monitores. Si se fijan acá al frente, tenemos 2 monitores. Esta plataforma es capaz de trabajar con 2 monitores simultáneamente. A la vez tiene características de iluminación. Hay focos tanto alrededor de la plataforma como en su base para poder iluminar la escena. Tiene también puertas que nos permiten hacer rescates si estamos aproximándonos a una estructura, tanto al lado derecho como el lado izquierdo. Todo esto está debidamente protegido porque se mantiene a la intemperie, pero nos permite hacer un control absoluto de la plataforma. Tanto tornamesa como plataforma se pueden controlar en ambos lugares. Por el lado del oficial tenemos 7 compartimientos. Se fijan, están cerrados con cortinas enrollables. Es un opcional también utilizar puertas, eso es a gusto de cada cuerpo de bomberos, algo que podemos fabricar sin ningún problema. Se mantienen los compartimentos para cilindros de aire comprimido, las plataformas donde se esconden los estabilizadores. Recuerden que aquí los estabilizadores salen. El panel de bomba por el lado del oficial, si se fijan, tiene una salida de 4 pulgadas bastante importante que se regula desde el otro lado, pero con una válvula eléctrica. En Rosenbauer queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos de Santiago, Chile, por habernos preferido y haber construido con nosotros esta tremenda máquina que sin duda será un gran aporte a la ciudad de Santiago y un gran progreso para los bomberos de todo Chile. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Slaco, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Bueno, hoy nos encontramos acá en la fábrica de Rosenbauer, en Dakota del Sur, haciendo la inspección final de lo que es el BM9, esta nueva máquina que está adquiriendo el Cuerpo de Bomberos de Santiago para la 9ª compañía. Es una máquina con grandes prestaciones que sin duda va a traer un beneficio al servicio del Cuerpo de Bomberos de Santiago y a la 9ª compañía particularmente, ya que está cumpliendo un anhelo, un sueño de hace bastante tiempo de reemplazar su mecánica con una máquina, como dije recién, de grandes prestaciones
Por lo tanto estamos contentos, estamos haciendo esta inspección que termina el día de mañana, donde esperamos salga todo bien y poder embarcar rápidamente esta máquina y que llegue a Chile en buenas condiciones para entrar en servicio.